Hoy vamos a sumergirnos en la dinámica de los equipos, pero desde una perspectiva que quizá no es la más habitual, la de la neurociencia. Vamos a descubrir cómo esos procesos biológicos que ocurren dentro de cada persona, en realidad, son los que moldean la colaboración, la seguridad y, sí, al final, el rendimiento de todo un equipo. Pensemos en una situación muy común. Entramos a una reunión que ya ha comenzado, y de inmediato, casi sin darnos cuenta, sentimos una tensión en el ambiente. Antes de entender conscientemente qué es lo que pasa, el cuerpo ya ha reaccionado. Tal vez el corazón se acelera un poco, los hombros se tensan. ¿Cómo es posible esto? Bueno, la clave de todo esto está en nuestro sistema nervioso. Y al comprender sus mecanismos, algo muy interesante sucede. Cambia nuestra relación con las emociones. En lugar de verlas como algo irracional, algo que hay que controlar, empezamos a verlas como lo que son: información. Información muy valiosa que nos enseña a leer el entorno. Este entendimiento nos da un marco de referencia completamente nuevo para el liderazgo. La idea de que el cuerpo reacciona antes que la mente consciente no es solo una anécdota, no, es el punto de partida para gestionar equipos de una forma mucho más humana y, por supuesto, más efectiva. Y la primera gran noticia que nos trae la neurociencia es este concepto: la neuroplasticidad. ¿Qué significa? Pues que nuestro cerebro adulto es modificable, que nuestra capacidad para gestionar emociones, para liderar con empatía, para construir confianza, no es algo fijo, no es un rasgo con el que se nace o no, es una habilidad que se puede entrenar y fortalecer. Este principio, que fue formulado por Donald Hebb, es la base biológica de todo aprendizaje. Cada vez que una persona en un rol de liderazgo practica una nueva respuesta, por ejemplo, la escucha activa en lugar de interrumpir, está literalmente fortaleciendo nuevas conexiones neuronales. Con la práctica, esos patrones se vuelven más automáticos, más naturales. Ahora veamos cómo funciona esta respuesta emocional paso a paso. Es importante saber que todo comienza en una parte muy profunda y primitiva de nuestro cerebro, mucho antes de que seamos conscientes de lo que está pasando. La respuesta emocional arranca en la amígdala, que es como el centro de alarma del cerebro. Esta reacción es instantánea y, clave, precede al pensamiento consciente. Por eso, cuando alguien en un rol de liderazgo entra a una reunión con un estado emocional alterado, su equipo lo percibe. Lo percibe a través de microexpresiones, del lenguaje no verbal, incluso antes de que esa persona diga una sola palabra. Para poder navegar este mundo interno, pues necesitamos un mapa. Y el neurocientífico Antonio Damasio nos ofrece una distinción que es crucial y que nos va a servir como brújula en todo esto. Damasio hace una diferencia muy clara entre emoción y sentimiento. La emoción es el evento físico, el cambio en el ritmo cardíaco, la tensión muscular, la respuesta hormonal. El sentimiento, en cambio, es la historia que nuestra mente consciente construye sobre esa reacción corporal. Ojo, la emoción siempre va primero. Entonces, si la emoción es la reacción del cuerpo, necesitamos, como decíamos, un mapa para interpretar esas reacciones. Y es aquí donde entra la teoría polivagal de Stephen Porges, que nos ofrece precisamente eso: un mapa de los diferentes estados en los que puede operar nuestro sistema nervioso. Estos 3 estados determinan por completo nuestra capacidad de acción. El estado vagal ventral es el de la conexión social. Aquí nos sentimos seguros, abiertos a colaborar. El estado simpático es el de la movilización, la famosa respuesta de lucha o huida frente a un desafío. Y finalmente, el vagal dorsal es el de la inmovilización, una desconexión total cuando la amenaza nos parece abrumadora. Un equipo, por supuesto, operará de forma muy distinta dependiendo del estado que esté predominando. Claro, estos estados del sistema nervioso no suceden en el vacío, están íntimamente ligados a la neuroquímica de nuestro cerebro, que a su vez es moldeada por el clima que se vive en el equipo. Una emoción se manifiesta en 3 niveles distintos: la respuesta del cuerpo, que es lo neurofisiológico, lo que hacemos, que es lo conductual, y lo que pensamos, lo cognitivo. Lo importante de saber esto es que podemos intervenir en cualquiera de estos 3 componentes para regular nuestras emociones y las del colectivo. El equilibrio de estos neuroquímicos define, literalmente, la experiencia de un equipo. Por ejemplo, los entornos que fomentan la autonomía y el reconocimiento liberan dopamina. Aquellos que promueven la confianza y la conexión generan oxitocina. Y la falta de seguridad, por otro lado, inunda el sistema con cortisol, la conocida hormona del estrés.
Y aquí, citando el trabajo de Robert Sapolsky, es importante aclarar algo. Un cierto nivel de estrés o de cortisol es necesario para la acción y para el foco. El problema es el estrés crónico, que agota nuestros recursos cognitivos y fisiológicos. Por lo tanto, el rol de liderazgo no es crear un entorno sin estrés, sino diseñar un clima que mantenga al equipo en una zona de desafío estimulante, pero lejos de la amenaza que paraliza. Y con todo esto, llegamos al concepto central que lo integra todo: la seguridad psicológica, de la que tanto se habla en el mundo organizacional. No es simplemente una idea abstracta, no, tiene raíces muy profundas en nuestra biología. Esta afirmación es fundamental, porque significa que no es solo una construcción social, es un estado fisiológico, medible, que determina la capacidad de un equipo para innovar, para aprender y para colaborar de manera eficaz. Este proceso, que Porges llamó neurocepción, es subconsciente y es automático. Nuestro sistema nervioso está todo el tiempo preguntándose, ¿estoy a salvo aquí? Y la respuesta a esa pregunta es la que determina qué estado de nuestro sistema nervioso se activa. A ver, cuando la neurocepción detecta seguridad, quizás a través de un tono de voz calmado, un gesto de asentimiento, predictibilidad, se activa el estado vagal ventral. Esto nos permite pensar con claridad y conectar. Pero cuando detecta amenaza, activa los sistemas de defensa, y esto limita el acceso a nuestras capacidades cognitivas superiores. El modelo SCARF de David Rock nos da un marco súper práctico para entender esto. Identifica 5 dominios sociales que nuestro cerebro monitorea sin parar: estatus, certidumbre, autonomía, pertenencia y equidad. Y lo más revelador de este modelo es que una amenaza percibida en cualquiera de estas áreas, como puede ser una crítica en público o la falta de claridad, activa en el cerebro la misma red de amenaza que el dolor físico. Así de potente es. Para terminar, es crucial entender que estos estados neurobiológicos individuales no se quedan aislados, se propagan por todo el equipo, como si fueran ondas en el agua. Sí, los estados emocionales son contagiosos. A través de técnicas como el hyperscanning, que mide la actividad cerebral de 2 personas al mismo tiempo, se ha demostrado que nuestros cerebros tienden a sincronizarse durante una conversación. Literalmente nos sintonizamos con los estados emocionales de quienes nos rodean. Y en la red que conforma un equipo, la persona en el rol de liderazgo es el nodo de mayor influencia. Su estado emocional es el que marca el tono para todo el grupo. Por lo tanto, la autogestión emocional de quien lidera no es un asunto privado. Para nada. Es una responsabilidad fundamental para con el colectivo. Para cerrar, la reflexión es personal. Vale la pena preguntarse, ¿desde qué estado del sistema nervioso operamos la mayor parte del tiempo? ¿Es desde la calma y la conexión del vagal ventral, o más bien desde la urgencia y la presión del simpático? Y, tal vez más importante aún, ¿cuál de esos estados estamos contagiando a nuestro equipo? La respuesta a esta pregunta puede ser el primer paso hacia un liderazgo mucho más consciente y, sobre todo, más sostenible.